¿Qué tan libre te sientes realmente, incluso cuando nadie te ve? ¿Dónde encontrar el alivio del perdón? Nuestra sociedad habla mucho de libertad, pero arrastra cadenas invisibles. Hay cargas que no se ven, pero se sienten: culpa, vergüenza, remordimiento. Muchos sonríen hacia afuera, pero por dentro están cansados. El Salmo 32 nos habla de ese cansancio y de la maravillosa experiencia del perdón. David conoció el peso del pecado, pero también la dulzura de la restauración. Este salmo no es una lección moral, sino un testimonio de gracia. En tiempos donde se justifica todo y se pide perdón por nada, esta palabra nos recuerda que el alma solo halla descanso cuando es reconciliada con Dios. David comienza el Salmo 32 diciendo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero aquí, la felicidad no proviene de evitar el mal, sino de haber sido perdonado después de haberlo cometido. El mundo moderno confunde libertad con ausencia de culpa, pero la verdadera libertad comienza cuando la culpa se limpia. Muchos tratan de aliviar el peso interior con terapias, distracciones o autojustificaciones, pero el alma solo se sana cuando reconoce su necesidad de la gracia. David celebró no su pureza, sino la misericordia de Dios. Y ese sigue siendo el secreto del creyente del siglo XXI. No vivimos sin errores, pero sí podemos vivir sin condena porque Cristo pagó el precio. Jesús, nuestro pastor, llevó sobre sí nuestras transgresiones para que nosotros pudiéramos vivir ligeros, en paz. Bienaventurado el que ya no huye de Dios, sino corre hacia Él. David describió en el Salmo 32 un proceso interior que todos, en algún momento, conocemos muy bien. En el versículo 3 confiesa: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Qué frase tan profunda! No habla solo del cuerpo, sino del alma que se desgasta en silencio. El pecado no confesado no solo nos separa del gozo espiritual, también drena la vitalidad emocional. El silencio del alma culpable consume la alegría, roba la serenidad y apaga la fuerza interior. Hoy, muchas personas viven en ese desgaste. Se sienten agotadas sin entender del todo por qué. Duermen, pero no descansan. Trabajan, pero no se sienten plenas. Y no siempre se trata de falta de sueño o exceso de estrés. A menudo es falta de paz. Cuando ocultamos lo que necesita ser confesado, la culpa se convierte en una carga invisible pero pesada. Una herida que el alma intenta cubrir con distracciones, pero que sigue supurando por dentro. El Salmo 32 nos recuerda que la confesión no es debilidad, sino liberación. Cuando David finalmente abrió su corazón y reconoció su falta, la gracia de Dios irrumpió y lo renovó en su espíritu. La paz no llega de esconder, sino de rendir el alma al perdón divino. Solo entonces, los huesos cansados vuelven a tener vida y el alma recobra su frescura y su alegría. El siglo XXI nos enseña a proyectar imágenes perfectas, pero no a sanar el interior. Y, sin embargo, Dios no busca apariencias, busca sinceridad. No hay paz donde hay ocultamiento, pero sí hay restauración cuando se abre el corazón. David no perdió la salvación cuando cayó, pero perdió el gozo. Y muchos creyentes viven igual, salvos pero sin gozo. La buena noticia es que ese gozo puede volver cuando dejamos de callar. En el versículo 5 está el punto de inflexión del Salmo. Nos dice la palabra: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dejó de huir y se atrevió a hablar con Dios. La confesión no es para informar a Dios acerca de nuestro pecado, pues Él ya lo sabe, Él ya lo vio, sino para liberar nuestra alma. En nuestra cultura, que relativiza todo, la confesión parece anticuada, pero en realidad es revolucionaria. Reconocer el pecado es un acto de humildad contracultural.
En un mundo que dice, no fue para tanto, el creyente dice, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí ocurre el milagro. El perdón no llega con reproches, sino con ternura. Dios no humilla al que se arrepiente, lo restaura. Jesús mostró ese amor cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. No la condenó, pero tampoco ignoró su pecado. La levantó con gracia y verdad. Así actúa el Señor con nosotros. No nos deja en el suelo, pero tampoco nos deja igual. La confesión no es un castigo, es una llave. Abre la puerta al gozo perdido. Luego vemos cómo Dios responde con ternura. El versículo 8 proclama, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El perdón no solo limpia el pasado, sino que también redirige el futuro. Después de ser perdonado, David no quedó solo. Dios lo guió, lo instruyó, lo acompañó. Y esa es la diferencia entre la culpa y la restauración. La culpa te deja mirando atrás. La restauración te invita a caminar hacia adelante, tomado de la mano del Señor. En el siglo XXI, donde abundan los gurús, los consejos instantáneos y las fórmulas vacías, Dios ofrece algo real: dirección personal. Sobre ti fijaré mis ojos, nos dice el Señor. ¡Qué promesa tan tierna! El Creador del universo mira con atención a cada hijo suyo. Cristo, nuestro Maestro y Pastor, sigue guiando a sus ovejas con paciencia, no con imposición, sino con amor. El que fue perdonado aprende a oír su voz y a caminar en libertad. El Salmo 32 nos muestra el viaje del alma, del peso a la paz, del silencio a la confusión, de la culpa a la restauración. En tiempos donde se oculta el error y se normaliza el pecado, el creyente del siglo XXI está llamado a vivir en la luz. No temas a reconocer tus faltas. Dios no busca perfección, busca corazones sinceros. Cada confesión abre espacio para una nueva gracia. La dicha más grande no está en no haber caído, sino en haber sido levantado por las manos de Cristo. Él sigue limpiando, guiando y restaurando. Y cuando el alma es perdonada, todo el cuerpo respira. Dios te bendiga.